Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. Una pregunta en relación a la violencia y la persecución. He aquí las preguntas, porque me hicieron varias, tal como me las hicieron. ¿Qué opina de la muerte de Charlie Kirk? ¿Cómo debemos actuar los cristianos ante lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo enfrentamos la tremenda violencia del planeta? Y bueno, les compartimos la semana pasada que ustedes y yo lamentamos eso. Nadie debe de quitar la vida a nadie, por supuesto, eso es una desgracia, es una blasfemia social, es algo espantoso y no hay ninguna razón para quitarle la vida a alguien, aunque no crea como tú, aunque piense cosas diferentes. Sin embargo, tampoco nos comprometemos del todo con lo que pasa en el mundo. Este joven era un cristiano seguramente muy fiel, asistente a una iglesia, con convicciones muy propias en cuanto a lo político también. Y en Estados Unidos, pues la política y la religión están mezcladas, digamos, más que acá entre nosotros. Y él era de un cierto partido que tiene algunas ideas, como el hecho de que desean que todos los que no son norteamericanos ahí, que se regresen a sus países y cosas como esas, y de repente han sido puestas en el internet actitudes o palabras que este joven que fue asesinado dijo. Sin embargo, independientemente de eso, independientemente de sus posturas sociales, políticas, económicas, él era un cristiano que defendía la vida de los no nacidos, defendía el matrimonio de hombre y mujer, defendía cosas y lo hacía muy bien, con una profunda sabiduría, era muy agresivo en ocasiones en lo que hablaba. Sin embargo, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, así es que reprobamos eso. Sin embargo, nosotros seguimos a Cristo. Cristo es nuestro héroe, Cristo es nuestro bastión, nuestra ancla, aquello que seguimos. Y por eso, ante esta situación, porque la pregunta es que, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cuáles son las opciones? La semana pasada dijimos llenar las redes de nuestras opiniones encontradas, hacer manifiestos públicos, guardar silencio y solo orar, tener cultos más lindos y efusivos en nuestro templo. Y luego les dije a ustedes que pienso que la Biblia tiene una respuesta para estas preguntas. Así es que fuimos a un texto bíblico, fuimos en realidad a dos textos, pero uno en particular que voy a leerlo una vez más. Se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos 12 al 16, dice la palabra. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana el hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Mateo 21, 12 al 16. Hermanos míos, el Señor tiene autoridad para revolucionar al mundo y a eso vino a esta tierra. Y el Señor nos invita a ser parte de su revolución. Y luego vimos dos implicaciones. El cristianismo es la irrupción del reino en el antirreino. Eso es el cristianismo. Es una fe que viene del cielo, pero se implanta en la tierra y es una irrupción en el sistema que hay en el mundo. En segundo lugar, porque voy a seguirme, dijimos lo siguiente, el cristianismo es un retorno al plan original. Es decir, esta revolución en realidad es para regresarnos al original. Es como para regresar al huerto del Edén, cuando el ser humano estaba en comunión con Dios y en paz entre él mismo. Dice esposos, nomás había dos pues en ese momento, pero había paz. Y alguien dice, pues claro, no había suegra, eso es broma, por supuesto. El cristianismo es un retorno al plan original. Eso ya lo vimos en el anterior video. Si usted está viendo en otro tiempo y quiere ver la primera parte, vaya al video anterior. Pero ahora vamos a lo que sigue siendo la respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esa situación de la persecución, de el hecho de que el cristianismo sufre violencia? ¿Qué hacemos? Bueno, somos cristianos. ¿Qué hacemos? Somos cristianos. Seamos cristianos. Actuemos como lo que somos. Y una tercera enseñanza entonces, me refiero por después de las dos del video pasado, cristianismo es transformación de vida. Cristianismo es definitivamente una revolución. El día de hoy hay países, y en el nuestro se quiere hacer también, que quieren prohibir el hecho de que pastores, psicólogos, psiquiatras, doctores ayuden a una persona que tiene problemas de identidad sexual,
que está confundido, que está enfermo de su mente, de ciertas emociones, sentimientos, y que por tal motivo le atraen personas de su mismo sexo, y que, o animales, o cadáveres, o diferentes cosas, porque hay cada cosa difícil en el mundo con respecto a la sexualidad malsana. Y cuando una persona quiere ayudar a otra a resolver eso, que es un adulto y que no le atraigan los niños o las niñas, ahora resulta que si trata de ayudarlo, puede ser metido a la cárcel, porque es una terapia de conversión, es un agravio. ¿Agravio? El cristianismo es transformación de vidas. A eso vino Jesús a la tierra, a transformar vidas. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. El cristianismo esencialmente es una terapia, no una terapia psicológica, es una vivencia espiritual de transformación. Si eso es lo que vino a hacer Cristo a la tierra, a transformarnos, y todos fuimos transformados si hemos aceptado a Cristo, no solamente las personas que tenían un problema de identidad sexual, todos. Yo fui transformado, yo fui convertido en otro. Yo tenía vicios, traumas, taras, tonteras, pecados. No he acabado con todos. El Señor sigue trabajando en mi vida, y cuando vine a Él fui transformado. El Señor llevó a cabo en mí un proceso de transformación, terapia de la Biblia, terapia de la oración, terapia de la reunión cristiana, y todo eso me fue transformando y soy absolutamente distinto al de antes. Eso es el cristianismo, por eso hay violencia, por eso hay persecución, porque el mundo proclama el hecho de que cada quien sea lo que quiere ser, la autodeterminación, la autogestión personal, la auto y personal, ¿verdad? La autodefinición de quién eres. Y el cristianismo es el desafío a la transformación de la vida. La revolución del Señor es un asunto integral, tiene que ver con asuntos sociales e incluye las situaciones personales de la existencia individual del ser humano, como dice en 2 Corintios 5:17, se los leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso algunas personas le dicen al cristiano que se convierte, al hombre o mujer que se convierte, le dicen, ¿te lavaron el cerebro? Pues en un sentido sí, porque lo tenía muy sucio, y el Señor se lo lavó con su Santo Espíritu, lo purificó. La Biblia dice que fuimos lavados por la sangre del Cordero. Claro que fuimos lavados, pero se trata de un proceso de transformación, no de una manipulación del pensamiento. Y muy a menudo las personas que dicen que a los cristianos se nos lavó el cerebro, ellos viven manipulados por las ideologías, manipulados por ideas anticientíficas, por ideas absurdas, por ideas que son tan mentira, son tan irreales, son tan absurdas, que por eso hacen violencia, porque no teniendo la fuerza de la razón, usan la razón de la fuerza. Ahí se nota cuando alguien no tiene la razón, cuando hace uso de la fuerza física. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alguna vez Juan el Bautista pidió a sus discípulos que se aseguraran de la identidad del Mesías Jesús. Y le dijo, vayan y pregúntenle, él estaba en la cárcel, vayan y pregúntenle a Jesús si es él el que esperamos o esperamos a otro. Después de la pregunta, el Señor responde de una manera muy ilustrativa. Mire cómo contestó el Señor. No les dijo, sí soy yo. Díganle a Juan Bautista que sí soy yo. No, dijo así. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué respondió Jesús? Vean. ¿Y qué es lo que hay? Transformación. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. O sea, todo al revés. Todo vuelve al original, al plan original de Dios, como dijimos en el punto anterior. El cristianismo, hermanos míos, es transformación. Por eso hay violencia contra él, por eso hay persecución. Esto está en Mateo 11:4-6. ¿Cuáles son las pruebas fidedignas del reino del Señor? Vidas transformadas. Ahí se nota que una fe es la fe verdadera, cuando hay vidas transformadas. Y vidas transformadas para bien, vidas transformadas para vivir en libertad, no para vivir en esclavitud, porque hay sectas, hay grupos religiosos que esclavizan a la gente. Y sí hay transformación, pero para mal. Ahora son una especie de monjes locos. Ahora resulta que son unas personas encerradas en sus ideas y viven ajenos a la transformación de vida, de tristeza a alegría, de esclavitud a libertad, de insatisfacción y amargura a plenitud de vida.
personas redimidas, gente liberada de sus ataduras. Las revoluciones buscan cambiar las circunstancias de la gente. El cristianismo es la revolución más poderosa que existe, porque cambia a la gente, no las circunstancias, para que la gente transformada transforme sus circunstancias. El cristianismo es una revolución integral que cambia al ser humano desde su interior y termina cambiando incluso su entorno. Hay un gran orgullo de nuestro gobierno, una gran pompa, porque van a hacer un hospital para mutilar gente, sus órganos saludables a los hombres, mutilarles su sexualidad varonil y convertirlos en mujeres supuestamente. No lo lograrán. Ningún hombre puede convertirse en mujer jamás. Ninguna mujer puede convertirse en hombre jamás. El hombre es hombre y será siendo hombre toda su vida. La mujer es mujer y será mujer toda su vida. No hay operación, ni hormonas, ni inyecciones, ni pastillas que le pueda cambiar su naturaleza. La naturaleza del ser humano es la que Dios le hizo ser. Y ahí está este fanatismo ideológico en el mundo. Por eso los cristianos somos perseguidos. Y sé que lo que estoy diciendo trae dificultades y peligros, pero ¿qué vamos a hacer si somos defensores de la palabra de Dios? No defensores, somos proclamadores de la palabra. La palabra se defiende sola. Somos proclamadores de la palabra de Dios. Joven, porque sé que los jóvenes están siendo atacados terriblemente por esto. Si vives molesto por las circunstancias actuales, si estás a favor de un cambio radical en la sociedad, harías muy bien en ser un cristiano verdadero y colaborar con Dios en el establecimiento de su reino, lo cual significa la única revolución que cambia vidas. Pregúntale, ve a la universidad y pregúntale a un maestro de historia. Pregúntale, maestro de historia, usted que ha estudiado todas las revoluciones del mundo, desde la francesa hasta la de Nigeria y la que quieras. Y ha estudiado todas las revoluciones y todas las independencias, guerras de independencia, que son revoluciones también del mundo. Pregúntale a ese maestro, ¿ha sido para bien eso? ¿Ha resultado para bien? O sea, después de unos años de la revolución de ese país, las cosas estuvieron bien, y te va a responder, si es honesto con la historiografía, te va a responder, todo siguió igual. Solamente cambiaron las fechas de celebración de algo, cambiaron los nombres de los héroes, pero la cosa siguió igual, poderosos encima, maltratando a los pobres de abajo. Donde quiera, donde le pongas la mano, está igual. Pero el reino de Cristo es la única revolución que de veras puede cambiar vidas y que es para siempre. Así es que, hermanos míos, sí, cristianismo es transformación de vida. Por eso hay persecución y violencia. Pero además el cristianismo es un atentado contra la moda de cada época. El cristianismo es un atentado contra la moda de cada época. Por eso, queridos jóvenes cristianos, señoritas hermosas, por favor, y jóvenes guapos, por favor, tu cristianismo, mi cristianismo es un atentado contra la moda de cada época. Cuidado con ser un fanático de la moda del mundo en tu momento histórico. Esto es tal vez el asunto más evidente de este pasaje. La presencia del Señor en el templo es un desafío al tradicionalismo religioso de aquella época y de todas las épocas. Entra Jesús al templo de Jerusalén, un lugar llenísimo de gente, una multitud de gente, se chocaban unos con otros cuando caminaban por los pasillos de los atrios que había alrededor de la nave principal, a donde no se podía entrar, por cierto, y ahí Jesús causa una revolución porque está rechazando, está condenando esas prácticas religiosas legalistas, tradicionalistas, discriminadoras. No es la única vez en la que el Señor manifiesta su desagrado por la religiosidad vacía de los hombres. Mire cómo dice en Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dijo Jesús. Uno mayor que el templo está aquí. Yo soy más grande que el templo. Ellos idolatraban al templo. Hay gente que idolatra el templo, idolatra la cruz, idolatra una reliquia, idolatra un altar, idolatra unos vitrales, o idolatra unas campanas, o idolatra una sotana o una corbata de pastor. Jesús es más grande que cualquier cosa. Algunos adoran el templo y él se manifiesta como mayor que el templo. Esto le escaló muchísimo y después fue usado para acusarle y condenarle a muerte. También dio dos ejemplos claros de la importancia de renovarse y no esclavizarse en la tradición. Miren cómo dijo el Señor: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de manera que
el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Está claro, tienes un vestido, se te rompió, pones una tela nueva, todavía no encoge. Cuando laves el vestido que ya estaba lavado y que ya había encogido lo suficiente, ahora encoge más y el remiendo nuevo se rompe el vestido una vez más. Los odres nuevos eran de piel, hechos muy a menudo de la panza del animal, y se usaba para guardar vino, pero el vino se fermentaba en su interior y crecía, pero la piel de ese odre estaba nueva, entonces tenía elasticidad y crecía hasta un punto en el que ya no crecía más. Si en ese punto metías más vino nuevo que se fermentaba, y entonces iba a explotar y iba a tirarse todo. Jesús dice, tienes que experimentar renovación para contener la fe del evangelio verdadero. El cristianismo engendra la más extraordinaria renovación y revolución de vida. El problema es que los seres humanos, en búsqueda de seguridad, tenemos la pasión por establecer tradiciones y costumbres en las que nos sentimos cómodos y somos reacios a cambiar. La revolución de Jesús es un atentado contra el humanismo que pretende perpetuar un sistema de obras para salvación. El evangelio de Jesús es un atentado contra las religiones del mundo, contra todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, hasta las que se dicen cristianas. El evangelio de Jesucristo es un atentado contra eso, porque cualquier religión que dice, para ser salvo tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y te de rodillas a tal lugar, o dar estas ofrendas en no sé dónde, o hacer estas declaraciones, cualquier religión que establece que la salvación se basa en lo que hacemos nosotros, está en contra de Jesús. Y las ideas de Jesús condenan esas ideas. Es solo en Él y solo por su gracia. Joven, una vez más me refiero a ustedes, a ti que te gustan las revoluciones, únete al plan del Señor, combate contra el error, vive y proclama la salvación por gracia que su reino nos ofrece. Y finalmente, ahora con más honestidad me dirijo a los jóvenes. Su revolución es la estrategia que incluye a los jóvenes. Muchísimos movimientos sociales tratan de manipular a los jóvenes para lograr su objetivo. Los jóvenes en ocasiones son sangre de cañón de algunos grupos sociales. La razón es muy sencilla, los jóvenes son fuerza de la sociedad. Además, los jóvenes suelen enamorarse de ideales y metas justas. El Señor no quiere manipular a nadie, pero sí invita a todos a unirnos a Él en la mejor causa del universo, la revolución de Jesús, la fe cristiana. Aquella vez en el templo, por eso me refiero a los jóvenes, había muchachos, así los llama Mateo. Estos se enamoraron del Señor. Qué maravilloso. Antes que los teólogos, ellos creyeron en Cristo. Antes que los líderes religiosos, esos muchachos creyeron en Cristo. Fueron los jóvenes los que recibieron al Señor. El cristianismo definitivamente necesita el poder, el idealismo, la pasión y la disposición de los jóvenes. No hay razón para que los adultos descalifiquen a los jóvenes y mucho menos para que los jóvenes se descalifiquen a sí mismos para realizar cosas importantes. Miren, les leo el texto una vez más para que vean que sí me estoy refiriendo a algo que está en el pasaje que leímos, el segundo pasaje que leímos. Dice así, escrito está en mi casa, versículo 13. Le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y sanó, pero los principales y los escribas viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y dijeron, oye lo que estos chamacos imberbes dicen. Y Jesús les dijo, de la boca, ¿nunca oyeron, nunca han leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccioné la alabanza? Y aquellos no eran niños pequeños que mamaban todavía pecho materno, pero sí eran jóvenes. Jesús usó ese texto como base para lo que iba a decir. Hermanos, sí, aquí podemos ver claramente la revolución de Jesús incluye a los jóvenes, por supuesto que sí. Queridos jóvenes, no se dejen manipular por los valores pervertidos de este mundo, filosofía, religión, ideas políticas, modas inmorales, etcétera. El Señor quiere incluirte en sus planes para la salvación del mundo. Lee más la Biblia que historias de dragones y de espadas y de hechizos y de vampiros y de hombres lobo, que tienen enseñanzas que han sido creadas por medio de la inteligencia artificial para captar la atención de las personas como tú, de tu edad, y guiarles en una dirección opuesta a los valores del reino. Muchos
de aquellos a los que el Señor ha usado en el pasado eran jóvenes. Déjenme les pongo algunos ejemplos. David tenía 17 años cuando mató a Goliat, posiblemente. No pudo haber tenido más de 17 años. Esther debió tener 17 años o tal vez 15 cuando fue coronada reina y cumplió una importante misión para su pueblo. Daniel y sus amigos eran alrededor de 17 años también, todos menores de 20. Jeremías tenía entre 14 y 20 años cuando fue llamado al Señor para ser profeta. Timoteo debió tener unos 14 cuando se convirtió al cristianismo y a los 25 ya era pastor. María tenía entre 13 y 15 años cuando fue escogida para ser madre del Señor. Y Jesús, nuestro Señor, nuestro precioso Salvador, tenía 30 años cuando inició su ministerio público. Y a los 33 y medio, o tal vez a los 35, justamente días después de este incidente en el templo, muere por todos nosotros. Si las iglesias vamos a crecer, si las metas de los cristianos van a ser alcanzadas, los jóvenes deben participar decidida y efectivamente. No es tolerable que existan iglesias con pocos jóvenes, y mucho menos que existan iglesias sin jóvenes. No es adecuado tampoco que en la iglesia detengamos el trabajo y los ministerios juveniles y que los critiquemos y que hablemos mal de la unión de jóvenes y que digamos, no, es que los jóvenes, en este momento, nadie podría hablar mal de la unión de jóvenes de la Iglesia Bautista Orea. Si lo hace con maña, con saña, por alguna razón, alguna ignorancia, porque no se imaginan lo que está pasando. Está sucediendo un avivamiento en la unión de jóvenes de nuestra iglesia. Vaya un domingo, por favor, o conéctese un domingo al culto. Son una multitud de jóvenes, hay muchísimos jóvenes y están respondiendo apasionadamente al llamado de Jesús para servirle. Hay un montón que quieren ser siervos de Dios, pastores, misioneros, proclamadores del evangelio, es decir, predicadores, evangelistas. Es algo maravilloso que está pasando. Hay también, por supuesto, cosas malas. Por supuesto que también hay problemas. Sin duda, hay que atacar los problemas de identidad, hay que atacar la influencia de las ideologías, por supuesto. Pero hay un gran contingente de gente creyendo en el Señor con todo su corazón. Más allá de si son generación XY, si son generación millennial, si son generación alfa, más allá de eso, son generación Jesús, generación de Jesús, generación reino. Pero una iglesia no podría vivir sin los jóvenes. Padres de familia, exhortemos a nuestros hijos a que vayan a la unión de jóvenes. Y no se crea de chismes que dicen que es que esto, que hacen aquello. Por supuesto que donde hay seres humanos hay pecado, por supuesto que donde hay seres humanos hay cosas que no son tan lindas, pero todos somos igual, todos somos igual, tanto el que está como el que habla mal de los que están. Pero lo más terrible es que los jóvenes se coarten a sí mismos y en vez de cumplir con el plan de Dios para sus vidas, malgasten su bella juventud en cosas superficiales e improductivas. Joven, a ustedes me refiero ahora, déjate usar por el Señor, déjate usar por el Señor. Y ya que culminé en este asunto de los jóvenes, porque el texto nos habla de eso, el texto nos pone a un grupo de muchachos ahí aceptando a Jesús. Termino con esta exhortación. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seamos cristianos, discípulos fieles y vivamos como tales, solamente que os comportéis como es digno del evangelio y digamos, ya entendí.